La violencia sociopolítica contra la mujer tiene una historia muy larga. Un hecho que todos conocemos fue el que ocurrió el 8 de marzo de 1908. 129 mujeres mueren quemadas en una fábrica en Nueva York, Estados Unidos. Así que hay una cantidad de hechos históricos que nos hacen preguntarnos qué pasa, por qué estamos violentando y vulnerando los derechos de las mujeres desde el inicio de la historia. Para obtener esas respuestas tenemos el día de hoy el gusto de tener acá con nosotros a la profe Adriana. A la profe Adriana Costa. Adriana Costa. Muchas gracias por invitarme a este espacio y considerarme también para hablar de un tema tan importante como el de la violencia sociopolítica contra la mujer. El gusto de nosotros tenerla acá. La primera pregunta que queremos hacerle es si puede recordarnos alguno de esos hechos históricos donde se ha vulnerado los derechos de la mujer. Bueno, mira, tú mencionabas uno de los más importantes, de los más reconocidos, pero no el único, ¿cierto? Que da paso como a la conmemoración del primer Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, podemos ver en Inglaterra durante el siglo XIX también cómo se presentaron algunos de los movimientos sufragistas, que lo que tenían como bandera era incursionar o tratar de garantizar la participación de la mujer con el ejercicio de su derecho al voto, ¿sí? También tenemos las reuniones y encuentros también para hablar distintos movimientos para hablar también de la vulneración de los derechos de la mujer. Estos encuentros no eran permitidos, ¿sí? Que hubiera una reunión entre mujeres y más para hablar de manera política o incidente de manera política en algunas de las decisiones. Otro hecho fue cómo en distintos países, incluso en nuestro país, de alguna forma se establece el ejercicio, el reconocimiento del derecho al voto por parte de las mujeres. Otro hecho bien importante fue también la conmemoración de ese primer Día Internacional de la Mujer, pero además también el Día de la Prevención Mundial contra la Mutilación Genital Femenina. Otro hecho también que podríamos demarcar allí es también la posibilidad que se ofrece de que las mujeres empezaran a participar en obras o en trabajos relacionados, por ejemplo, con la fabricación o roles que tradicionalmente ejercían por derecho y por consagración los hombres hasta su momento. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, cuando todos los hombres se van a participar de este espacio, la vida tenía que seguir y las sociedades tenían que funcionar. Y en ese aspecto se permitió como la sustitución de esos roles o de esos trabajos por parte de las mujeres, pero no era bien visto incluso. Y yo quiero denotar un hecho más social que fue en términos de las prendas de vestir. Antes no podíamos usar pantalones ni ningún otro tipo de prenda que pudiera exhibir alguna parte del cuerpo, y de alguna medida con esta incursión en las distintas fábricas, en distintos trabajos, pudimos usar jeans como prendas, pantalones, jeans como prendas que eran parte de nuestro diario vivir, y pudimos soltar un poco lo que era la falda más tradicional o estas ropas demasiado cubiertas que no eran cómodas realmente y que incluso requerían capas en algún momento de nuestra historia. Entonces yo creo que en términos generales algunos de esos podrían ser hechos históricos, y más recientemente cuando en nuestro país, en Colombia, se despenaliza en su totalidad el acceso al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Yo creo que eso es un hecho importante también que hay que destacar de nuestra historia más reciente. Nos hacemos la siguiente pregunta ahora. ¿Qué están haciendo los gobiernos colombianos o el gobierno colombiano para proteger a las niñas y a las mujeres que son violentadas hoy en día? Entonces nos preguntamos eso. Bueno, me parece una pregunta claramente importante e interesante, porque en términos gubernamentales y normativos hay ciertos avances. Hay un delito que ha sido categorizado como feminicidio, con una de las más altas penas que tiene como planteadas. Hay toda una serie de protocolos dispuestos incluso para la prevención de la violencia basada en género, que ha sido implementada en distintas organizaciones e instituciones, y también hay una serie de protocolos de intervención. Pero yo creo que antes de poner la responsabilidad sobre el gobierno o a nivel normativo, que es bien importante para regular ciertos comportamientos, hay que ponerlo con mayor énfasis en términos de nuestras
cotidianidades y dentro de las responsabilidades más individuales. Primero, reconocer que la violencia basada en género existe, que sucede, que es una realidad y que esas violencias están dirigidas sistemáticamente hacia mujeres, simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Sí? En ese sentido, reconociendo esas violencias directas y que ocurren más en mujeres, hay que entender y reconocer también y respetar las diferencias que eso suscita, principalmente en el hecho de que nadie, por ser hombre o por ser cualquier tipo de categoría o característica que queramos mencionar, ningún tipo de válido. Entonces, en ese sentido, yo creo que reconociendo que todos y todas somos iguales, podemos tratar de prevenir y disminuir ese tipo de situaciones que se siguen presentando y que hoy día son mayor noticia, hay un mayor énfasis aquí, pero creo que esa visibilización debe venir acompañado también de la prevención y del reconocimiento de lo que es la violencia basada en género. Lastimosamente en nuestro país, sociohistóricamente, hemos visto que el rol de la mujer y de alguna forma nuestro lugar como mujeres en la sociedad no ha sido de alguna forma reconocido y claramente como de alguna forma intencionado para que así suceda. En las sociedades, distintos movimientos feministas, son distintas lideresas las que han promovido que esto ocurra. Pero quiero destacar, por ejemplo, que en el gobierno actual se habla de temas de paridad. De hecho, la representación de mujeres en ciertos cargos ministeriales y en ciertos cargos de oficinas a nivel nacional y a nivel departamental incluso, ha venido creciendo, pero creo que todavía hay que seguir avanzando. Y que durante este gobierno actual tuvimos a la primera vicepresidenta mujer negra de este país, y eso también es un hecho que hay que reconocer, porque de alguna forma al elegir al presidente actual Gustavo Petro también se eligió a la vicepresidenta Francia Márquez. Sin embargo, y ustedes se han dado cuenta, ante esta elección también han venido ataques y violencias contra la vicepresidenta, que dan cuenta de este tipo de ejercicios de violencias contra la mujer. Entonces, gubernamentalmente hay una serie de avances normativos en términos de lo que implica una sanción asociada a la ejecución de estas acciones. Hay unos protocolos formulados, hay una intención clara, hay una serie de directrices como para garantizar la participación de las mujeres en estos espacios, pero lamentablemente a nivel social todavía hay mucho por hacer. Bajar estas políticas, bajar estas normativas a finalmente nuestros comportamientos más cotidianos basados en el respeto y en la diferencia. Y un elemento que yo creo principal es primero reconocer que la violencia basada en género existe, que este gobierno no ha de alguna forma como mencionado como tal, y reconocer que estas violencias están orientadas de manera sistemática hacia mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. Ahora, con respecto a la política y a la cultura, ¿cómo se evidencia eso? Bueno, hay que reconocer que tenemos distintas culturas y políticas más tradicionales que de alguna forma como que sustentan y perpetúan cierto tipo de acciones y de violencia contra la mujer. Podemos reconocer nuestra cultura vallenata, por ejemplo, que es una cultura principalmente patriarcal, ¿sí? Que entre sus características tiene el hecho de que los hombres siempre son de alguna forma los que toman las decisiones, cualquier tipo de decisiones, incluidas las del hogar o incluso las de la propia mujer. Los hombres pueden tener distintas mujeres o relaciones sentimentales, oficiales y no oficiales, incluso en esas categorías se ponen. Los hombres son los que pueden tocar vallenato, los hombres son los que pueden participar en concursos como por ejemplo nuestro Festival Vallenato, aunque recientemente se ha abierto una nueva categoría de acordeonera mujer, pero hay mucho que seguir trabajando y son culturas que de alguna forma perpetúan y siguen estableciendo, incluso dentro de la forma en la que nosotros nos comportamos en ese mismo espacio cultural, violencias dirigidas hacia la mujer. También está el tema de la mutilación femenina, que sale de manera recurrente, como en algunas comunidades y culturas también. Esto es parte como del proceso de iniciar, el tema de convertirse en mujer, pasar como a esta nueva etapa de la considera como parte del proceso, pero que claramente van en contradicción de los derechos humanos, incluso ni siquiera en una categoría de
Entonces sí hay culturas que lamentablemente propician y de alguna forma perpetúan este tipo de violencias. Sin embargo, las culturas cambian, las culturas se adecúan a los comportamientos de sus integrantes y también estos mismos comportamientos sociales aportan al esclarecimiento de esa cultura sin necesidad de que eso vaya en contra de las tradiciones. ¿Sí? Yo creo que son dos puntos distintos. Y nuestra cultura de alguna forma, con muchas mujeres jóvenes y lideresas también que han estado altamente posicionadas y reconocidas, nos ayudan a visibilizar cómo esta cultura más tradicional ha venido perpetuando esto y cómo podemos mejorarla de alguna forma y adecuarla a las nuevas como demandas sociales, a las nuevas roles sociales que ya nosotras ejercemos y a las nuevas necesidades que tenemos como mujer también en esos contextos. También quiero preguntarle algo, pues me mencionó lo de la mutilación femenina y algunas culturas pues lo practican. ¿Qué protege a esas niñas? ¿El gobierno puede protegerlas o vale más pues la tradición? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque hay una gran disyuntiva, ¿no? Dentro de lo ético y dentro de lo que concibe como el respeto por las tradiciones y a la injerencia en las culturas. Ciertas comunidades tienen sus propias, de alguna forma, leyes y las formas de regularse. Y tampoco en ese sentido la injerencia como externa es bien vista. Y lo que se puede hacer con estas comunidades no es llegar a imponer algo externo, ¿no? Sino tratar de propiciar una revisión de esas políticas. Incluso no partiendo únicamente con el hecho de la mutilación genital, sino reconociendo cómo la práctica puede ser poco esterilizada, la afectación que se puede tener en términos de la salud de la persona, los efectos que eso pueda llegar a generar también en un mediano o en un largo plazo, ¿no? Y propiciar tal vez esos rituales que para las comunidades, incluso nosotros también tenemos muchos rituales en nuestra cultura, como la celebración de los cumpleaños, la celebración del año nuevo, parte como de esos procesos, incentivar a que se hagan esta reivindicación o propiciar estos rituales, pero con otro tipo de elementos, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Lamentablemente hay gobiernos que no tienen interés sobre este tema porque también es el reconocimiento de estas comunidades indígenas o étnicas que puedan realizar este tipo de prácticas. Si esto va en contra, por ejemplo, afecta a la vida o va en contra de la salud, no, hay una posibilidad de intervención. Pero si es considerada dentro de los rituales de la misma comunidad, la idea no es llegar a imponer una injerencia externa, sino propiciar cambios. Les voy a poner un ejemplo, una situación cotidiana. En muchas ciudades del país se celebra la alborada, que es el paso como para recibir a diciembre. Del último día de noviembre al 1 de diciembre, ¿verdad? Y en ese día se tiran voladores, mucha pólvora en algunas ciudades del país. Por ejemplo, para nosotros en Valledupar eso no es tan cercano. Pero eso ha afectado a que muchos niños, niñas que manipulan pólvora, incluso adultos, se vean quemados, tengan afectaciones por la manipulación de este tipo de elementos, incluso los animales también, que están teniendo también un reconocimiento dentro de nuestra cultura y dentro de la normatividad colombiana. Entonces lo que han propiciado es celebremos la alborada, pero hagámoslo con otros elementos que no tengan que ser necesariamente el uso de la pólvora. Y eso es un proceso que obviamente toma tiempo, pero que los cambios en los comportamientos son los que más necesitan tiempo, no son tan fáciles, pero que de alguna forma se está haciendo. Entonces, un gran proceso de sensibilización, un gran control también por parte de las autoridades, pero que de alguna forma ayudan a mantener esas tradiciones, pero haciendo cambios acordes a los comportamientos sociales más actuales. Terminamos con estereotipos sociales con respecto a la sexualidad y el cuerpo de la mujer. ¿Qué tienen para decirnos sobre eso? Bueno, yo creo que este es el punto como más diverso y que más podemos como ver incluso en nuestras propias personas. Parte de lo que somos y cómo nos vemos tiene mucho que ver con los estereotipos que tenemos ahorita. Incluso parte del ejercicio que ustedes están haciendo ahorita y de la carrera que eligieron. Un primer estereotipo social tiene que ver con qué estudian las mujeres y qué estudian los hombres.
Y claramente esto no tiene nada, absolutamente nada que ver ni con sexo, ni con género, como categorías que se pudieran asociar. Pero siempre relacionamos a profesiones asistenciales, como la psicología, con el rol, exactamente, enfermería y otras de la salud, con roles que pueden cumplir mujeres en la sociedad. Y profesiones como las ingenierías, las ciencias, las matemáticas, como aquellas que pueden desempeñar hombres. Entonces, esto es un primer estereotipo ahí impactado, ¿no? Otra tiene que ver con los colores. Hemos de alguna forma establecido socialmente que hay colores que tienen sexo y género, ¿no? Entonces, tradicionalmente para este baby shower, esta revelación de sexo, ahora lo que estamos haciendo es que utilizamos el color azul y el color rosado. Y de hecho suelen como muy tradicionalmente decorar los espacios, la ciudad como así son niños o niñas, ¿no? Y este es un debate constante en las familias y la expectativa de madre e hijo, ¿no? Pero se ha planteado unas estrategias recientes que a mí me encanta, que es incluso no hacer la revelación del sexo, sino hasta que llegue a asignar nombres más neutros, porque también tenemos una fuerte categorización social en términos de que hay nombres para niños y nombres para niñas. Entonces, eso es como un aspecto más bien interesante. Entonces, hay nombres que se han planteado como si no tuvieran ningún tipo de clasificación, como neutral, que han dicho, o incluso colores también neutrales. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es que no siempre un niño o niña tiene que ver ni con juguetes de niños, ni con juguetes de niñas, que eso es otro tema que también han de alguna forma categorizado socialmente, ni con colores. Otro aspecto. Las mujeres nos vemos mejor de falda, con tacones, con el pelo arreglado, con el pelo largo, con aretes y demás. Maquillaje, por ejemplo. Si bien no quiere decir que no es que no usemos ni tacones, ni maquillaje, ni que una feminista no tenga que tener absolutamente nada de eso, lo que uno hace es primero reconocer que hace parte de ciertos estereotipos y dos, que yo la elección que hago la hago porque quiero. No porque tengo que estar maquillado, porque debo asistir a cierto espacio maquillado, o porque ese día me tengo que poner tacones, o porque si no me pongo tacones no estoy bien. Aquí quiero comentar algo personal para que ustedes como que lo puedan ver ejemplificado. Me pasaba recién egresada que como yo tengo cierta estatura promedio en Colombia, ponerme zapatos bajitos era complejo. Entonces, para yo poder ingresar al mundo laboral y verme un poco más alta, verme un poco más adulta tal vez, yo empecé a usar zapatos muy altos, ¿sí? Y no era lo más cómodo del mundo, pero yo lo sentía como una presión externa. Cuando reconocí que no es necesario para yo poder desempeñar mis actividades profesionales y eso me va de alguna forma a favorecer o no la ejecución de mis actividades, pude reconocer que esos zapatos no eran necesarios y que si lo iba a hacer era por una elección más propia que por cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces ese tipo de situaciones a todas se nos presentan y hace parte de los estereotipos sociales que se asocian a demandas que se hacen incluso también por parte de la sociedad. Entonces lo importante allí es reconocerlas y poder como de alguna forma hacer elecciones propias basadas en lo que queremos y no en el deber ser que está impuesto y que responde a situaciones y elecciones sociales, no a que están categorizadas de manera previa o que así debería ser. Cuando se habla de coerción, se hace referencia a la presión que se ejerce sobre alguien haciendo uso de la fuerza o de la autoridad para impedir o limitar cierta acción o para obligarle a asumir determinada conducta. Este es un tipo de violencia muy constante en las mujeres, donde se encuentran ante un sinnúmero de juicios mezclados con serie de mitos y tabúes que a lo largo de la historia se han venido creando, produciendo en las mujeres una angustia en la que no pueden disfrutar de su cuerpo, su libertad y sexualidad, como lo es debido por temor a juicios sin fin que se le han atribuido en la sociedad. Que las niñas son una población demasiado vulnerable, ya que éstas se encuentran a cargo de sus tutores y no cuentan con dominio propio. Aquí podemos ver la violencia física que aquí se da pues por medio de castigos demasiado severos para la corta edad de estas niñas. También podemos ver lo que es el maltrato psicológico, ¿sí? La violencia psicológica. Esta se da por medio de palabras, de gestos y de actos que a ellas les genera un impacto psicológico fuerte. Así como lo mencionaba la docente Adriana Costa,
La mutilación genital femenina es una práctica que se ha perpetuado a través del tiempo en las diferentes culturas que han existido en el mundo. Esta práctica tiene diferentes motivos o razones por las cuales se practican, de higiene, socioculturales, psicosexuales y también mitos y creencias erradas en las cuales influye mucho esta parte educativa porque ayuda a que se siga manteniendo. En este sentido, es importante que se siga trabajando en este tema a través del tiempo, a través de las políticas. Acá en Colombia, la violencia sociopolítica en contra de la mujer es un problema muy grave y lo podemos ver manifestado en la violencia sexual, en los feminicidios. Las cifras arrojan que durante todo el año del 2022 hubieron 614 casos de feminicidio. Y en lo que llevamos de este año, en la primera semana de febrero ya estaban registradas 28 mujeres víctimas de este delito.